Bien, Bien, ya estamos en el bueno, aire, ya Luis. estamos en el aire. Esto es así, esto es en vivo y uno Sí, si no señor. puede apearse, uno se jondea. Bueno, hay varias cosas interesantes. Debemos recordar que el fallecimiento de César Medina, bueno, ya el cuerpo fue expuesto a partir de las 11 del día de hoy en la funeraria Blandino. También El joven Rainieri. el joven Rainieri, sobrino de Fran Rainieri, Fernando, hijo de Fernando Rainieri también, que ya falleciera, ex ministro de Turismo y gran amigo mío, amigo de mucha gente, que también murió joven. En este caso, bueno, me estaba enterando ahorita que un hermano de Fernando estudió con mi hijo Joel. Yeah. Y que el mismo hermano de él lo llamó a Chicago para darle esta lamentable noticia. El caso de César mañana va a ser sepultado en el cementerio Puerta del Cielo a las 4 de la tarde. Ahí ya está prácticamente dicho todo. Ya lo único finalmente que uno puede esperar es que sus restos descansen en paz y que a él lo dejen irse tranquilo, porque sí. Ya no vale la pena. Levantó pasiones a favor o en contra, como a veces producto de su estilo. Pero hay que dejar ya que esas cosas pasadas queden en el pasado. ¿Qué tú haces? No, además de eso, yo creo que, mira, no solo a los muertos, a los enfermos, hay que respetarlos y considerarlos y dejarle... porque solo hay que estar vivo para cometer errores. Bueno, incluso debemos referir, yo soy un gran amigo de Pablo Ros, que está envuelto en un expediente terrible. Es una desgracia haberse envuelto en esa situación y ojalá pueda resolverlo. Bueno, ojalá, pero mira, cuando tú como ciudadano simple, si viene de hogares donde hay algunos valores religiosos, morales, alguna educación que te pueda servir de zapata para tú abrirte paso en la vida, tienes que ser, o haces vida pública, mucho más todavía, tienes que tener cuidado, hay que buscar la forma de saber controlar las emociones y los impulsos. Somos hijos de las debilidades y de los errores. Claro, claro. Pero hay que hacer un esfuerzo. Haciendo un esfuercito uno puede administrarse un poco mejor y no dejarse llevar de las pasiones y de las emociones. No es verdad que si no se hace un esfuercito, hay cosas que se pueden evitar. Por ejemplo, hay gente amiga a los cuartos. Y por los cuartos son capaces de matar, de delinquir, de hacer cualquier cosa. De cambiarse de chaqueta, exacto. de todas entonces, las cosas. Hay otra gente que piensa que hay cuartos que queman las manos. Así es. Que no todo el dinero se coge. Exacto. Entonces, hay que ser cuidadoso. Y yo creo que eso, en función de la zapata que tú puedas tener, puede evitar. Las tentaciones siempre aparecen. Aparecen y andan en las calles. Por ejemplo, los hombres, en sentido general, o los hombres casados o rescatados o que quieran serlo, encuentran 50.000 tentaciones. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Buscar la forma de brincar eso, evitar lo más que pueda. Así es. Lo más que pueda. Yo creía que te iba a decir a veces que no se puede, pero evitar lo más que se pueda. Sí, hacer sacrificio. Exacto. Si es un sacrificio, haga el sacrificio. Sí. Pero bien, es muy lamentable, pero el que no se cuida, después ahí vienen los errores. La parte noticiosa en el día de hoy la vamos a obviar, porque hay varias cosas interesantes, como la preocupación se avecina una huelga de transportistas y el mismo tema de los asuntos haitianos, un tráfico. Hay unos reportajes que se están haciendo en el periódico El Diario Libre, unos reportajes que se están haciendo que ponen de manifiesto ya no solamente el hecho de que la frontera esté abierta, sino de que
y uno lo sospechaba, de que se estaban haciendo unos grandes negocios con el tema de las parturientas que vienen, las haitianas que vienen a parir aquí, para que después le den la nacionalidad, sino también que la nacionalidad misma la están vendiendo. Eso es vendiéndolo como vender cualquier otra cosa. Sí. Por 20,000 pesos a gente que están viviendo en la frontera, se agencian unos papeles para declarar como dominicano a gente que no nació de este lado. Ese es un tema grave. Ese es un tema grave, el tema de la penetración muy grave y haitiana aquí en este país. Yo no sé hasta dónde va a llegar eso o quién va a encargarse de resolver eso, pero parecería que hay muchas cosas que el gobierno o la está dejando hacer, o la está dejando pasar, o está dejando que pase. Entonces eso no está bien. Oye, la otra noticia, ya concluyendo, la inauguración de la Embajada de China, el morbo mediático estaba cebado en la presencia del presidente Leonel Fernández e Hipólito Mejía, estuvieron presentes en la actividad. ¿En las dos o en la China nada más? En la China, en la actividad. El canciller Wang Yi estuvo presente, que me dice que ayer, que esta madrugada corrió 10 kilómetros ahí en el Mirador. O sea que es un atleta, sí, es un hombre de campo y pista. Así es. Además de preparación académica. No, y él no se queda atrás, corrió rápido porque fíjate que la embajada tiene... Y mira la coincidencia, hay una especie de competencia ahora. La embajada tiene tal cosa, la embajada china tiene la otra. Y el que viene la embajadora de Estados Unidos, viene el canciller chino. O sea, China está por realmente China posicionarse. Está desarrollando su juego diplomático y los Estados Unidos también. Aunque Trump truene. Sí. Bien, tenemos, como habíamos anunciado en el día de ayer, tenemos a Luis Miguel de Camps. A Luis Miguel, decíamos que no era el artista, sino Luis Miguel de Camps, el dirigente político, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, que fundara su padre, mi entrañable amigo, el licenciado Atuey de Camps. Un gran hombre ido a destiempo. Así es. Luis Miguel ha tomado la batuta del Partido del Toro y conjuntamente con un grupo de hombres jóvenes y otros no tan jóvenes, pero sí muy entusiastas, han tomado la antorcha y tratan de llevar adelante este proyecto que no podrá ser muy grande, pero aspira a crecer, a seguir creciendo, y sobre todo que está revestido de toda la moral que encarna los esfuerzos que caracterizaron al licenciado Atuey de Camps en el ejercicio político, ejercicio de la política. Bueno, pues de la familia hay varios de los familiares que incursionaron en la política siguiendo los pasos de Atuey, aunque él fue el que más descolló en esta actividad. Y en esta oportunidad, Luis Miguel, como dije, ha tomado la antorcha. He dicho, bueno, pues vamos adelante, junto a un grupo, como decía también, de jóvenes y otros no tan jóvenes, pero entusiastas. Juan Esteves está entre esas personas, estuvo encargado de organización y ahora es el secretario general. Y hay muchos otros dirigentes importantes que han seguido el camino del licenciado de Camps en estos esfuerzos por hacer de la política una actividad diferente. Tenemos a Luis Miguel, que por demás es un joven abogado, tiene su oficina y maneja muchos asuntos importantes, al mismo tiempo que tiene la responsabilidad de echar adelante su organización. Es un preocupado por los temas institucionales, por el debate de los principales temas, de manera que algunos de esos temas los vamos a abordar con él en el día de hoy. Luis Miguel, bienvenido.
Muchísimas gracias, don Luis, muchísimas gracias, don Danilo. No solamente por esta invitación que con muchísimo grado he recibido y que siento que estoy en mi casa, tanto por don Luis como por don Danilo, sino también muchísimas gracias por esas amabilísimas palabras, no solamente por usted haberle dicho, porque las dice porque entiende que son reales, igual que yo, sino también porque al venir de usted sé que son sentidas Por y supuesto. sinceras, demostrado durante toda la vida. Así que muchísimas gracias, don Luis, y un placer estar acá con ustedes. Bueno, Luis, ¿cómo ves el tema de... Vamos a comenzar por la ley de partido. Se habla de que la ley está recién aprobada, promulgada y ya dada como por una situación de hecho. Aprobada luego de muchos accidentes y ahora con accidentes también. Pero ahora con incidentes que probablemente terminen en accidentes, porque desde un principio se identificaron como 8 puntos que chocaban con la Constitución de la República. Se hicieron todas las advertencias del lugar. Especialistas en derecho constitucional lo advirtieron, líderes políticos lo advirtieron, la oposición lo advirtió, mucha gente lo advirtió, pero parecería que se iba como caña para el ingenio con el tema y la aprobaron. Yo tengo entendido que toda ley o todo lo que choque con la Constitución es nulo de pleno derecho. Eso no es cuento de camino. La Constitución está por encima y por encima de ella nadie. Entonces, si hay unos 8 aspectos que están chocando con la Constitución, ya hay una instancia elevada por el doctor Nanfi Rodríguez, y hay otras que tengo entendido van a elevar los partidos que están nucleados en el bloque de oposición. Y justamente hoy dice el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño, él plantea una salida vía el Tribunal Constitucional a la ley de partido, porque entiende, incluso la define como inconstitucional. Ya en algún momento él había hablado de eso antes de ser presidente de la Junta, por otro aspecto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que él mismo, tengo entendido, que encaminó. Y bueno, pues el asunto está en que parecería que el tema de la ley de partido tiene un futuro incierto. La Junta, yo no sé si podía decir que no acataba esa ley porque es inconstitucional, pero mientras tanto comenzó a organizar las cosas porque tiene unos plazos fatales y está organizando las elecciones, pero en cualquier momento puede venir el progreso de una de esas acciones de inconstitucionalidad y entonces parecería que el panorama cambiaría a partir de ahí. ¿O qué pasaría si la Junta hace todo su montaje en función de esos plazos y cuando ya tenga todo aprobado resulta que se cae la ley de partido? Eso puede crear un lío peor que el de los pastores. ¿Tiene opinión como dirigente, como presidente de tu partido y como coaligado a estas otras organizaciones? Sí. Cómo no, con mucho gusto. Mire, don Luis, este tema que usted ha desarrollado en la pregunta es un tema que, aunque parezca distinto, se parece mucho a un problema fundamental que tiene la República Dominicana hoy, que es el tema del costo de los combustibles. Y si me permite, le voy a explicar por qué. Cuando vemos que en la República Dominicana suben los precios de los combustibles, baja medio peso y luego sube 5 en el periodo de tiempo determinado, y sin embargo vemos cómo cada vez más, consecuentemente, se encarecen los medicamentos, se encarecen los alimentos, el transporte obviamente, y todo eso, ante todo ese panorama, el gobierno sigue como si no se enterara. Creo que lo bajaron a unos cheles. No, un peso. Después de haberlo subido 2. Es decir, que al final del día, cuando usted traza la línea comparativa, la realidad es que cada vez están más caros los combustibles. Y una respuesta rápida a esa problemática sería, bueno, la República Dominicana no produce hidrocarburos,
Sí, pero esa respuesta no solamente es rápida, sino que también es incompleta. Porque efectivamente no produce hidrocarburos la República Dominicana, pero la ley de hidrocarburos tiene un componente impositivo del tamaño más grande que la propia ley. Con eso es que se paga la deuda externa. No, porque si fuera con eso, entonces no estuviéramos tomando más préstamos para seguir pagando más intereses. Entonces, no se sabe lo que se hace con esos impuestos que se cobran con cada galón de combustible que se consume en la República Dominicana. ¿Eso no está transparentado? Eso no, lo que está supuestamente transparentado es el precio, el cálculo del precio, pero la utilización en los impuestos de esos fondos, nadie sabe lo que sucede ahí. Bueno, se dijo que estaban habilitados para el pago de la deuda. Mientras eso sucede, el gobierno no le hace caso a esa problemática que es principal. Y aquí va el hilo conductor que me llevaría a la otra pregunta. La falta de interés del gobierno actual y del gobierno que le antecedió, los gobiernos del PLD, de tratar simplemente cosas que son de interés comercial y económico para algunos de sus dirigentes, pero no prestarle la atención debida a los problemas fundamentales de la nación como es este. Nosotros proponemos y entendemos fundamental que la ley de hidrocarburos sea modificada para que la cantidad de impuestos que en cada galón se cobra se reduzca, pero además que se transparente y no pueda seguir cargándole a la población esto, sobre todo con la falta de calidad del gasto que ha ejercido el gobierno dominicano durante tantos años. Se hablaba de un pacto fiscal que no fue posible precisamente porque no le ha interesado al gobierno entrar en la discusión de en qué utilizar esos recursos que tributariamente recauda. Ahora, usted puede preguntarse, bueno, pero no era de eso que estábamos hablando. ¿Qué tiene eso que ver con el tema que usted plantea de la ley de partidos? Decía que se parecía. El denominador común es en lo que es el interés político momentáneo del gobernante. Como ustedes bien señalaron, la ley de partidos duró décadas circulando en el Congreso Nacional. Pero hay cosas, ahí no solo, ese inmediatismo no solamente sería culpa de los grupos gobernantes, sino de toda la clase política entonces. Del grupo gobernante que ha sido el que gobierna no solamente el Ejecutivo, sino que domina el Legislativo durante años. Entonces es del grupo gobernante de manera particular. Lo que sucede es que en esta última tramo hubo una componenda con un supuesto liderazgo de oposición. Sí. Subrayado a la palabra supuesto. Ahora, ¿cuál es? Oposición que no era oposición nada. ¿Cuál es el denominador común? Que el interés particular y político para mantener el poder a como dé lugar, no importa cuánto le cueste al pueblo dominicano y no importa la erosión que esto cause a la institucionalidad democrática dominicana que ya se encuentra muy desgastada, se imponen reglas que no están más que llamadas a empeorar la realidad democrática dominicana. Entonces, atendiendo de manera particular a su pregunta, efectivamente, la ley de partidos que se quiso vender como la panacea de la problemática política nacional, se aprobó y ha creado más problemas. No ha resuelto un solo inconveniente, porque la ley de partidos que se aprobó no es la ley de partidos que el país estaba clamando y que estaba llamando a que se aprobase. La ley de partidos está quitando una serie de derechos, incluso chocando con una serie de derechos. La ley de partidos que el país estaba pidiendo era una ley que estableciera unos límites razonables al dispendio económico que hay y ha habido lamentablemente durante muchos años, pero lo que se aprobó es lo contrario. No, es que también garantizara la democracia interna en los partidos, que las cúpulas no secuestraran o se adueñaran de las decisiones y de las posiciones, dejando afuera las aspiraciones legítimas de los miembros. Y todo eso va acorde con lo que me acuerdo perfectamente, conversábamos acá la última vez que yo estuve aquí con ustedes, en donde se ha querido plantear esa ley como la panacea cuando realmente donde debió comenzar el proceso de modificación del sistema electoral y democrático dominicano ha sido a través de una ley electoral. Recordemos que hace apenas 2 años... Y esa está engavetada toda... Bueno, no, ahora están queriendo desengavetarla, analizarla y supuestamente hay compromiso de aprobarla, pero ya la comisión que la está tratando el día pasado, creo que por falta de quórum tuvo que levantar la sesión. Lo que he dicho, la falta de interés político es una falta fundamental en las soluciones de los problemas y el interés político determinante en este momento es del PLD. Entonces, esa ley electoral que fue la que se debió aprobar, el tema de partidos es parte de una ley electoral. Ahora tiene una suerte que nadie entiende ni nadie sabe qué sucederá o qué no sucederá.
Mientras eso sucede, han impuesto al país una supuesta ley de partidos en donde una persona que sea desarrollado, reconocido en su comunidad como una persona con valía social, con sentimiento de servicio, por ejemplo, no puede participar en las elecciones, No. porque la ley le obliga a tener una militancia registrada en un partido político. Es decir, que el interés de poder abrir las puertas, como lo hemos hecho el Partido del Toro siempre y en esta oportunidad aún más, para que valores sociales locales y nacionales puedan lograr encauzar aspiraciones que tal vez no son aspiraciones personales, sino aspiraciones que obedecen a un sentimiento de responsabilidad cívica y servicio social, puedan encaminarse para que la población pueda apostar y votar por esas apuestas o por esas ofertas. La ley de partidos impuesta por el PLD y el PRM evita eso. No, pues Pero justamente, Luis Miguel, a ese tema se refiere, creo que fue en una conferencia, el magistrado Castaño. El magistrado Castaño, Sí, que dice que esto priva del derecho o la libertad de elegir y ser elegido. Un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Sí. Entonces, eso es constitucional. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo una ley que es inconstitucional se le da como por válida y buena. Pero ahí fueron los partidos que impusieron eso para obtener más prevalencia. Ahí fue el PLD, no, los partidos no, ahí fue el PLD y el PRM principalmente, que son quienes tienen mayoría en el congresual, quienes obligaron a que eso se estableciera allí. Porque hay entonces una corriente... Son el PLD y el PRM entonces los grandes aliados ahora, cuidado si van aliados. Para esa ley sí, para esa ley fue así. Y para ese porque ese tipo de iniciativas lo que ha tratado de lograr es la eliminación de una cantidad de partidos que han demostrado seriedad, han demostrado coherencia y han demostrado no estar simplemente en la política de reparto cueste lo que cueste. Y se han equivocado. Pero ese es un solo ejemplo. Otro ejemplo que se puede mencionar de un problema fundamental de esa ley. Que se había cortocircuitado, se le había metido una granada al grupo de partido. ¿Quién fue? Independientemente fue de quién haya dicho eso. O Minú, no recuerdo. La realidad es que otro ejemplo de un problema de esa ley es el hecho de que quiere penalizar la libertad de expresión. Cuando usted simplemente dice algo negativo sobre alguien, usted es pasible de ser apresado, según la ley de partidos actualmente vigente. Que incluso esa definición de negatividad... Independientemente porque una cosa es la campaña sucia. Eso es una cosa diferente a lo negativo. Pero hay cosas negativas que son reales. Exacto, porque si tú estás en confrontación, tu partido o los candidatos están en confrontación, se supone que no es flores lo que uno le tira al otro. Pero hay otra cosa más interesante aún, o tan interesante como es. Por ejemplo, si un candidato asalta un banco hace 20 años y usted se lo recuerda. Eso es algo negativo, pero real. Pero él asalta un banco. Entonces, ahora ellos pretenden ponerle una mordaza a la población, y cuando digo ellos, sobre todo el poder fundamental del PLD, pero también con el apoyo para esos fines del PRM. Otro ejemplo fundamental. Si don Luis quiere ser candidato a una posición, vamos a suponer que está inscrito en un partido, y nosotros quisiéramos apoyar a don Luis a esa candidatura, a esa posición, pues entonces nos acercáramos a ese partido para hacer un pacto de alianza, porque entendemos que don Luis haría una gran labor en esa posición a la que está aspirando. Pero sucede que obliga a que los partidos se alíen sin saber si va a ser don Luis u otra persona el candidato. Entonces... sin estar definidos los candidatos. Lo que hemos llamado pactos a ciegas. Claro. Entonces, ha querido plantearse que eso es algo que fomenta o desarrolla los programas de gobierno. Pues si es así, si no importa quién es el candidato o candidata, pues entonces obviemos las primarias, obviemos las elecciones internas y planteemos entonces simplemente partidos y que gobiernen las direcciones. Sí. No, señores, eso es un disparate. Entonces, palos y bogas y palos y no bogas. Han querido plantear una cosa buena para algo, pero mala para el otro. No, señor. Tenemos que ser coherentes. Nosotros hemos dicho y repetimos que para cualquier ser humano la coherencia es difícil, inclusive en términos privados. En términos públicos es mucho más difícil y en términos públicos políticos es aún más difícil, porque los intereses políticos a veces obligan que muchas personas giren en la medida que también gira el viento. Ahora, si algo ha demostrado el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro Negro, es que es un principio coherente.
Y dentro de ese concepto de coherencia que no solamente predicamos, sino que también practicamos, nosotros señalamos que esa ley tiene aspectos que tienen que ser eliminados. Si es a través de acciones directas en inconstitucionalidad, pues que así sea. Y nuestro partido está comprometido a que cualquier tema que contradiga las libertades individuales de la ciudadanía va a ser combatida por el Partido del Toro. Entre ellas, algunas de las joyas que los dirigentes del PLD y algunos dirigentes del PRM han querido endilgarle y meterle a la población a boquejarro. Bien, vamos a hacer una pausa. Escribí unas líneas para mañana que tienen que ver justamente con la necesidad de instaurar la cultura de la ley, la cultura del respeto, la cultura constitucional, tal como ha estado planteando el magistrado Milton Ray Guevara, que desde hace mucho tiempo viene abogando por eso, imprimió un gran volumen de constituciones, las repartió por los distintos puntos y recientemente firmó un acuerdo del Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación para instituir la instrucción sobre la Constitución en el pensum educativo. Eso es sumamente interesante, porque aquí se habla, Radamés Gómez lo dijo, el difunto Radamés Gómez Pepín lo dijo en un titular del periódico El Nacional una vez, que los choferes eran los dueños del país, porque realmente guagüeros y pataneros y los motoconchistas se andan por sus fueros. Jactaban de hacer lo que le daba la gana. Sin respetar normas. Y sin respetar ninguna norma. Pero no es solamente ese sector, hay muchos otros estratos sociales muy bien ilustrados, o figuras inclusive públicas y políticas que irrespetan alegremente la ley. Y yo lo remonto a esta ley de partidos. Si se sabía que habían aspectos inconstitucionales, ¿por qué aprobarla? Entonces usted no respeta la Constitución, usted tiene que estar interpretando la Constitución. Don Luis, si me permite, porque los líderes políticos que ordenan las líneas en el Congreso, en este caso hay que destacar al presidente Medina en esa dirección, han estado insistentemente requiriendo una fórmula para que el país le resuelva un problema que le compete a un partido y no es un problema nacional. Entonces, mientras los costos de los combustibles siguen como van, mientras siguen las muertes en las maternidades de dominicanas y dominicanos, mientras la educación dominicana gasta una cantidad importante de recursos, pero la República Dominicana sigue en los últimos lugares en el desempeño estudiantil después de ya casi 8 años de una inversión importante. Parece que el déficit era muy grande y entonces a pesar de toda esa inversión no se ha podido todavía llegar al punto. Sin embargo, cuando se habla de déficit en la compra de locales para construcción de escuelas, que el dueño lo quiere vender en 100 pesos, pero el comprador lo quiere comprar en 500 pesos, ahí no hay problema de déficit. No, tenemos que ser responsables. Mientras todos esos problemas siguen, el interés de buscar el poder por el poder mismo sigue enquistado en quienes actualmente lo detentan. Y es por eso que el Partido Revolucionario Socialdemócrata, desde hace ya algunos meses, un par de años, ha retomado con más fuerzas aún el planteamiento de las puertas abiertas con ojo pelado para que se sepa de que puede haber varios partidos en República Dominicana, pero no existe un partido político que tenga un nivel más alto de coherencia en sus planteamientos que el Partido del Toro. Y eso, reitero, en política vale más de lo que pudiera pensarse de primera instancia, porque eso significa que hay un respeto con la dirigencia, pero sobre todo un respeto con la ciudadanía. Y si es así, ojo, y si es así lo que ha sido el accionar de nuestra organización como lo ha sido, pues eso demuestra ese compromiso. El mismo compromiso y la misma firmeza que el partido desde el gobierno en sus distintos estamentos, pues emprenderán a favor de la ciudadanía y toda la población en sentido general. Luis, con tu permiso vamos a hacer la primera pausa, estamos sobregirados. Volvemos con Luis Miguel de Camps, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata.
Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuela. Y para sembrar habichuela hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, 1 millón y contando. Bueno, seguimos nuestra conversación esta tarde con
el doctor Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro. Luis Miguel, y en ese sentido, hablábamos del bloque, realmente, ¿qué cree que debe hacer la oposición? Que se le atribuye el no jugar el papel de equilibrio real o de contrapeso al gobierno, porque, por ejemplo, el PRM que se supone que conforma la segunda mayoría y debería simbolizar a la oposición, y sin embargo, con ese traspiés reciente con la ley de partido, virtualmente se ha descalificado para que se le considere oposición. Entonces hay una dispersión de la oposición. Y la oposición, aún unida, yo soy de los que creo que todavía le falta un poquito de empuje para lograr esa mayoría que se necesita para ganarle a un PLD que tiene muchísimo tiempo en el gobierno y que tiene el poder todavía en las manos. Entonces, ¿cómo cree que se puede estructurar un movimiento que pueda conseguir esa mayoría y concitar las expectativas en la población para provocar ese cambio anhelado por mucha gente o del que habla mucha gente, pero como que no se ve tan cerca? Bueno, don Luis, mire, usted conoce muy bien los temas de comunicación porque usted tiene demasiada experiencia en eso. Y usted sabe muy bien que desde hace ya muchos años el PLD ha tratado de introducir en la mente del dominicano de que no existe oposición política en República Dominicana, cosa que es mentira. Sin embargo, lo que usted ha dicho tiene también realidad. Por ejemplo, usted señala el comportamiento en el Congreso del PRM respecto de la dichosa esta ley de partidos. Y de reformismo también. Correcto. Entonces, ahí vemos un escenario en donde la incapacidad interna de cada una de esas organizaciones obligan a ceder. En el caso del Partido Reformista, todo el país sabe que lamentablemente ese partido tiene muchos años en problemas intestinos. A veces está por encima uno, a veces está por encima el otro. Esos son temas que nosotros no queremos entrar a discutir porque son temas internos de ese partido, pero hacia afuera sí se vislumbra esa problemática. En el caso del PRM, la realidad es que ellos han estado declarando de manera clara que están en incapacidad de llevar ellos mismos un proceso propio. Digo, interno, incluso. Interno, a eso me refiero. Ok, porque hoy dice Hipólito que no, que el asunto de las primarias abiertas, que eso no está definido. Eso no está definido todavía. Por eso digo, O sea, entonces ellos... ¿quién es que manda? ¿O quién es que decide? No di que es la organización. Ese es el tema. La mayoría. Ese es el tema. Como no se sabe ahí cuál es la realidad, están en la incapacidad de autogobernarse, se vieron ante la supuesta, subrayada la palabra supuesta, obligación de apoyar ese mamotreto parcial de ley. Entonces, mientras eso sucede, mientras se le pone una espada de Damocles a uno y el otro se le amenaza con una cadena desde el Estado, entonces, ¿cuál es la credibilidad? Entonces, sí hay oposición. Ahí pierde credibilidad la oposición. Perdón, hay que dar prioridad a algunos actores de la oposición. Actores de la oposición, no la oposición porque las responsabilidades son individuales o particulares. Y a propósito de eso, lo que se le ha llamado bloque de oposición nunca ha sido un bloque. No fue tal bloque. No, es que nunca ha sido y siempre lo hemos dicho. Coincidían en algunas cosas. No, son reuniones que se plantearon para tres cosas. Tres cosas. Muy puntuales. La modificación de la ley electoral y la ley de partidos. La conformación de una nueva Junta Central Electoral y la conformación de un nuevo Tribunal Superior Electoral. Punto. De esos tres puntos, vale la redundancia, dos y medio. Dos y un poquito, mientras se manejaron de manera colectiva, dio resultados. Sí, hubo avances. Hubo avances. No hubo los resultados tal vez que en un 100% buscados, pero sí hubo avances positivos y eso hay que señalarlo. Pero en el momento en cuanto hubo una contradicción del compromiso hecho entre esos partidos con los demás partidos de oposición, se pasa por debajo de la mesa esa pieza legislativa que lamentablemente en muchos aspectos viola derechos fundamentales. Entonces, en este país sí hay oposición.
Lo que sucede es que como cerco mediático orquestado desde el gobierno, no siempre se tiene la proyección que se debe. Pero además, justamente nosotros, por ejemplo, proponemos que si bien es cierto estos temas son importantes, porque lo son, la ciudadanía en sentido general, en el día a día, lo que está interesado es los problemas que le afectan diariamente. Y aunque eso es un problema fundamental porque tiene que ver con la democracia y el sistema electoral como base de la democracia, la realidad es que la carestía diaria de la vida no es atendida por el gobierno. No es posible desarrollar un país basado únicamente en visitas, entre comillas, sorpresas. No es posible pensar que un país va a salir de la pobreza cambiando el esquema de cálculo económico y diciendo, bueno, lo que antes era pobre ya por un tema de números ya no es pobre, aunque siga siendo la misma calidad de vida. Y poder decir que ha salido una cantidad de gente de la pobreza. No es posible desarrollar un país basado en préstamos, pero préstamos que no son para que la construcción de una industria local en diferentes rubros. No, préstamos para seguir cogiendo préstamos. Entonces, para pagar. Para pagar préstamos y pagar intereses de esos préstamos, ni siquiera capital en algunos casos. Mientras eso sucede, vemos el descrédito por esas acciones del gobierno, pero también el descrédito por las inacciones en la persecución de la corrupción y el apoyo de la impunidad. Entonces vemos todo eso, una cosa tras otra, y planteamos, bueno, ante entonces ese ¿no escenario, cree que se han hecho algunos esfuerzos, alguna gente que han sido enjuiciados por las circunstancias o la presión? Y no le llama usted la atención, el Poder Judicial no ha funcionado. Don Danilo y don Luis, ¿no le llama usted la atención poderosamente que a propósito del caso de Brecht internacional, con aspectos en varios países, entre ellos la República Dominicana, ciudad en donde se localizó el Centro de Operaciones Internacional de Sobornos, no es raro, extraño, yo no voy a decir sospechoso, pero no sería como cuesta arriba pensar que de 2002 al 2014, 2015, una cantidad de proyectos tuvo problemas, excepto aquellos que fueron después del 2012. Sobre todo cuando el más grande de todos en la República Dominicana, incluyendo la sumatoria de los anteriores, se produjo después del 2012, a propósito de la planta de Baní. Entonces, señores, eso se llama falta de credibilidad. Y cuando hay falta de credibilidad, no se puede entonces pensar que esos allantes, porque eso es lo que ha sido hasta ahora, esos allantes, esas musarañas, como decía nuestro padre, son realmente intencionales para llegar hasta el final. Cuando no están perseguidos y encartados todos los que tienen que estar, no puede haber una confianza. Pero se repite el dicho de aquello que repite y que algo queda. Se pretende decir que no existe oposición cuando el PRCD plantea, por ejemplo en esta semana, la urgente necesidad de la modificación de la ley de hidrocarburos. Pero no es solamente por un tema de costos, que lo es principalmente. Es un tema de que ya estamos en un nivel en que al principio ustedes mencionaban algunas paralizaciones que se han anunciado. Algunas han sido sorpresivas y otras ya se anuncian. Sí. Pero esas paralizaciones pueden devenir en problemas aún mayores. Entonces la paz social en la República Dominicana tiene que ser algo que le debe preocupar a los gobernantes. Pero no solamente le debe preocupar porque le puede afectar electoralmente en la próxima contienda. Le debe preocupar porque estamos hablando de vidas de mujeres, de niños, de hombres, de ancianos, de todas las edades que están siendo afectadas. ¿Por qué? Porque en este país existe un sistema de complicidades en donde el sistema tributario le quita todo el viento que puede tener las velas de un emprendimiento, es decir, le quita todo el capital para poder desarrollar puestos de trabajo, empleos dignos, con salarios que puedan permitir desarrollar una familia, para ser chupados por el gobierno central, que no admite ningún cuestionamiento respecto del uso de esos recursos del pueblo. Eso es una irresponsabilidad. Entonces, tenemos que trabajar en modificar eso, pero para lograr eso tenemos que ver que sí hay oposición con credibilidad, y en esa tarea es que el PRSD se desarrolla, y en esa dirección es que nosotros llamamos al país que juntos podemos desarrollar propuestas no solamente programáticas, sino también de candidaturas electorales que pueden dar al traste con una composición de fuerza diferente en los diferentes estamentos del Estado. Por cierto, escúchame Danilo, que no habíamos hablado de candidatura,
porque el PRCD desde temprano anunció que justamente Luis Miguel era su candidato. Así es. Yo soy precandidato hasta ahora, pero sí, así es. ¿Su? Precandidato. Precandidato. O sea, porque no hemos definido el proceso interno aún, pero se llevará a cabo en su momento. Pero desde ya, o desde hace un tiempo, se ha planteado que Luis Miguel, presidente del partido, sea el candidato de la organización. Internamente se ha estado manejando el tema de que no habría, bueno, pudiera manejarse el tema de alianza, pero no necesariamente de ir aliados a otros partidos. Me alegra que usted me toque eso, don Luis. ¿Cómo se ha estado manejando eso? No, la ley de partido plantea restricciones en ese sentido. Por un lado, lo que usted señala, don Danilo, pero me alegra que usted mencione el tema porque en este país, en los últimos 15 años, por lo menos, no ha habido un partido que haya trabajado más por un encuentro de toda la oposición que el PRCD. Y don Luis no me puede dejar mentir, porque ha sido testigo de excepción. Y además colaborador en esa dirección. Las reuniones hasta horas de la madrugada y donde mucha gente no se ponía de acuerdo. En diferentes momentos, en diferentes años. Es decir, nosotros como organización política responsable, entendiendo la responsabilidad, el buscar la solución de los problemas de la ciudadanía, no buscar la solución de los problemas de los dirigentes, a propósito de los miembros del comité político que se comportan como los terratenientes de la finca que ellos le quieren llamar República Dominicana. Como dirigentes políticos con responsabilidad, hemos cumplido con nuestra responsabilidad de buscar eso y seguiremos siempre en esa búsqueda. Sin embargo, esa búsqueda de sentido común, de responsabilidad, que mientras más fuerzas unidas puedan participar, más altos son las posibilidades de éxito electoral, eso se cae de la mata. Esto no nos puede definir como no nos ha definido. Nosotros hemos planteado y estamos trabajando en la presentación de propuestas electorales propias en todos los niveles, haciendo esto no solamente con nuestra propia dirigencia, sino también con la participación de la ciudadanía, como hemos dicho hace un momento, que pueda saber de que para usted poder lograr una aspiración con posibilidades de éxito, usted no tiene que ser sujeto de un fraude, como fueron, por ejemplo, en otros partidos en procesos pasados, que usted quería ser candidato y usted tiene que pagar una cuota, pero cuando no hubo una competencia para elegir a usted o a otro, no le devolvieron su cuota tampoco. Eso se llama robo o fraude. Sí. En el Partido del Toro eso no se da, no se requiere. La única cosa que nosotros requerimos es el cumplimiento de las leyes, obviamente la Constitución y las leyes, y el compromiso de hacer las cosas correctamente. En el momento en que se haga lo mal hecho, los primeros que vamos a estar enfrentando esa situación es el propio partido que lo habrá postulado, si acaso se produjere. Ahora, nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata en los últimos años siempre hemos estado a la vanguardia de la búsqueda de ese entendimiento. Pero no vamos a permitir que la suerte de este país descanse solamente en los hombros de algunos políticos que se han dado la tarea de irresponsabilizarse de las acciones que van en contra de la ciudadanía, renegando lo que debe ser una construcción conjunta. Para no quedarnos dependiendo solamente de esas personas, estamos planteando nuestras propias propuestas, nuestras soluciones y, en su momento, nuestras candidaturas por igual. Bien, Luis Miguel, vamos a darte las gracias. Se quedan muchas otras cosas. Temas pendientes. Y se nos queda una pausa, que ahora lo que vamos a hacer es que vamos con ella, con los comerciales, y por ahí nos vamos a ir. El agradecimiento a Luis Miguel y el deseo de que sigan creciendo, la organización siga creciendo, que en buenas manos está el pandero, que siga creciendo el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Muchísimas gracias, don Luis, muchísimas gracias, don Danilo, un placer. Vamos a repetir, como siempre, a las 11:30 de la noche, esta conversación con Luis Miguel de CAMS en la tarde de hoy, a las 11:30. Ahora vamos a la pausa y por ahí nos vamos. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Sabor a casa,
y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.